Yes, so let's begin. Vamos a comenzar. Thank you for coming here. Gracias por estar aquí. I would like to begin by just joining for a minute in silence, joining our hearts. Me gustaría comenzar con unir los corazones con un momento de silencio. Just be present in your body. Estar presente en tu cuerpo. And imagine how we're all connected with our hearts. Imagina que todos estamos conectados a través del corazón. Joining as the one mind. Uniéndonos como una sola mente. Gracias. So yes, that's what I was going to say. If there's anything you need to know, if you have questions, comments, anything, just let me know. Si hay algo que quieras decir, preguntar, comentarios, pues Dígame. dígame, sí, dígamelo. Claro. So I don't want to talk to you. I want to talk with you. Así que no quiero hablaros, sino hablar con vosotros. And I thought maybe first I share some ideas, some insights that I've been having lately. He pensado que quizás primero pues compartía con vosotros algunas ideas y cosas que me he dado cuenta últimamente. Which already puts me kind of in a weak spot. Que ya estas me ponen como en un punto de debilidad. Like feeling naked. Como sintiéndome desnudo. Because I've shared some of those ideas with some of you during the week. Porque ya he compartido algunas de esas ideas con algunos de vosotros durante esta semana. And I was thinking, it's new stuff. Y yo pensaba, oye, esto es como cosas nuevas. And this is exciting. And it is, I think. Y esto es emocionante. Y es, de alguna manera. Hola. ¿Quieres ir? No. Vale. Hombre, no. ¿Aquí? ¿Hay alguien? ¿Aquí? ¿Hay alguien aquí? Aquí. No, es igual. Vale, coge la silla. No, es igual. Coge y ponte tú. Ella, la Efra. Ahora está vacía. Pues me voy a sentar aquí. And every time I shared an insight, Y cada vez que compartía pues un darme cuenta de estos, everyone was like, yeah, sure, great, yeah. pues todo el mundo me decía, sí, ya, sí. So I was like, okay, let's see. Well, I wanna share one, and there are some ideas, and maybe in the end we will have like an image or a structure or a feeling or whatever. Entonces sí, pues quiero compartir algunas ideas y bueno, pues luego podemos tener pues un momento de compartir y de ver. So I want to talk about why we even shouldn't be afraid of the ego. Yo quiero compartir lo primero, por qué no deberíamos ni siquiera tener miedo del ego. Especially because Jesus tells us, don't be afraid of the ego.
Especialmente porque Jesús nos lo dice, no tengas miedo del ego. One example. Let's see if you share my experience here. Os pongo un ejemplo y vamos a ver si compartís esta experiencia también. Some situation and I have judged. I'm angry. En una situación en la que, por ejemplo, estoy juzgando, estoy enfadado, And in my everyday life and in a regular situation. en una situación de mi vida cotidiana. And I'm like, damn, again, the ego. Y digo, vaya, otra vez el ego. I have lost my peace. He perdido la paz. No, I've thrown away my peace. No, he tirado mi paz. I should know better. Debería saberlo mejor. And then, I suppose you all know that, then you feel guilty about losing your peace. Y luego entonces, supongo que lo sabéis también, te sientes culpable por haber perdido la paz. You feel guilty about not having known better. I should have known better. Me siento culpable pues por no enterarme mejor, por no hacerlo mejor. So now, that's like, I call that the second loop. It's like I screwed up, then I screw up again because I feel guilty because I felt guilty. Entonces eso es como la segunda callejón sin salida. Primero lo hago mal, luego me siento culpable por hacerlo mal y por sentirme culpable. Así. Thank you. I first wanted to speak in Spanish, but I realized very quickly that's not good enough. Primero se me ocurrió, quería hablar en español, pero luego me di cuenta de que igual no era tan buena idea, no estaba aún preparado. And a few weeks ago, just like as a gift given to me, Y hace unas cuantas semanas, como un regalo que se me brindó, a friend was visiting and she said, visitó y me dijo, you know those situations when you're really angry that you again fell for the ego. ¿conoces estas situaciones en las que te sientes muy enfadado y otra vez caes con esto del ego? You realize that something was wrong there, that you must have decided wrong. Y sabes que algo iba mal, que seguro que tuviste que decidir incorrectamente. But the beauty of that is that as you realize you're not in the ego anymore. La belleza de esto es tan pronto como te das cuenta de que no estás en el ego ya. The ego won't tell you are in the ego. Porque el ego no te va a decir que estás en el ego. So who told you that you were in the ego? Entonces, ¿quién te dijo que estabas en el ego? Only one more option, the Holy Spirit. Pues la única otra opción, que es el Espíritu Santo. And I was like, oh my God, 11 years into the course and I had no idea about this mechanism, about this insight. Yo me dije, madre mía, llevo 11 años con el curso y no me había dado cuenta de esto nunca. That was a nice way to sneak in to you how experienced I am with the course. 11 years. Y eso era una manera de colaros esto de que soy muy experimentado con el curso, que llevo 11 años. Just kidding. Una broma. So why feel bad about, seeing the truth, the relative truth of that situation? I was wrong. And now I know it. I realized it. Entonces, ¿por qué sentirse mal por ya saber la verdad de cualquier situación? Yo no tenía razón, no era correcto, y ahora lo sé. Yeah, so why feel bad about it? Entonces, ¿por qué sentirse mal por esto? So for me, that was huge. So I don't have to feel guilty about running into the traps of the ego. As soon as when I realize, then that's part of the solution. Entonces, pues no, eso fue muy grande para mí. Como ya no me tengo que sentir mal por caer en las trampas del ego, que una vez que me doy cuenta, pues ya eso es una solución para mí. Mm-hmm.
And, well, we see that we were in the ego. We judged, we were angry, the whole ball game, you know that. Y ya está, y nos dimos cuenta de que estábamos en el ego, y ya está, juzgamos, estábamos enfadados y bueno, pues ya está, todo el paquete. And another, wouldn't call it rubber, but another way I wanted to deal with that was just to forgive it. You feel bad, I feel angry, I forgive it. Y luego otra manera en la que quería pues enfrentarme a esto era perdonando, es decir, me sentía mal, pues perdono. And that worked for me for 8 years. Y eso me funcionó durante 8 años. Like, forgiveness was a process only in my mind. Como el perdón era un proceso que estaba solo en mi mente. I remembered the situation. Recordaba la situación And thought about what my projection could be. y pensaba en cuál podría ser mi proyección, What is the guilt that I believe in that I want to see in the other? cuál era la culpa en la que yo creía que quería ver en el otro, That, by the way, hurts too. y eso también duele. You all know that, I guess. Y me imagino que todos sabemos esto. And then, take it back. Make a statement. I don't want this anymore. I take it back. Y entonces pues es como traerlo de vuelta, decir esto no lo quiero y deshacerlo de alguna manera. Yeah, and hand it over to Holy Spirit and realize that it's been already healed. Y entregarlo al Espíritu Santo y darme cuenta de que ya está sanado. That's more or less the way Ken Wapnick teaches or taught forgiveness. Derived from lesson 23, I can escape the world by giving up attack thoughts. Sí, esa es la manera en la que... Ken Wapnick. Ken Wapnick enseña el curso, más o menos derivado de la lección 23. Mm-hmm. Que I don't remember what it says. Yeah. Sorry. I can escape the world by giving up attack thoughts. Ajá, puedo escapar del mundo renunciando a los pensamientos de ataque. And that's the way he taught forgiveness, and that's how it worked for me for a long time. Y esa era la manera en la que él enseñaba el perdón y que funcionó para mí durante mucho tiempo. Until I realized that I was really angry. Hasta que me di cuenta de que estaba verdaderamente enfadado. And that I was afraid of my anger because I thought I could kill somebody. Y tenía miedo de mi enfado porque creía que hasta podía matar a alguien. I was afraid of the sensation in my body because it was very unpleasant. Y tenía miedo de las sensaciones de mi cuerpo porque eran muy desagradables. And I was afraid of the consequences. What happens if I show my anger, like express it? Y también tenía miedo de las consecuencias de mi enfado, como que qué pasaba si lo mostraba o si lo expresaba. And then somehow, luckily, I came upon a method a method called radical honesty. Y luego, por suerte, pues me encontré con un método llamado sinceridad radical. How do you say honesty? Well, it's very contaminated and they say honestidad, but it's really sinceridad. Sinceridad. But well, honestidad, sinceridad radical. Yeah. So radical means to really, radix, go to the roots of where it comes from and how it feels. Así radical significa como ir a la raíz para ver la raíz y ver cómo se siente esto. Mm. So I got in contact, experientially in contact with my anger. Así que de una manera experiencial, pues me puse en contacto con mi enfado. And like I said this morning, what do we do with this? Y tal como dije esta mañana, era como, ¿y qué hacemos con esto? And there's basically two ways to deal with it.
Y básicamente hay dos maneras para manejar esto. Either to psychologically defend against it, Por un lado, o psicológicamente nos defendemos de ello, and I would think that we're all masters in this. y creo que todos somos unos auténticos maestros en esto, I was. y yo por lo menos era, Or we do nothing. o no hacemos nada. Well, not nothing, but we observe it. We let it happen. Bueno, no hacer nada, pero solamente observarlo, no hacer nada. Yes. Dejamos que ocurra. And that's actually already enough, but what really helps is to describe what is going on. Y eso ya está bien, pero lo que en realidad ayuda es describir qué es lo que está pasando. Like I said this morning, oh, my pulse, my heart is beating fast. Como lo que dije esta mañana, mi corazón, por ejemplo, que está palpitando muy rápidamente. And please, just to make it clear, I'm not trying to make anything real. I'm not trying to make feelings real. Just so you know. Y por favor, ya, solo para que lo sepáis, yo no estoy tratando de hacer que esto sea real, que es real. What I'm trying to is to accept that I have already made them real. Lo que estoy tratando de decir es que yo tratar de aceptar que ya lo he hecho real. In that situation, I have made it real, otherwise it wouldn't be my experience. En esa situación ya lo he hecho real, porque si no, no estaría experimentándolo. The cause is the thought, and the effect is the feeling. La causa Very simple. La causa es el pensamiento y la consecuencia es la sensación. Muy simple. And now here comes the interesting thing. The ego wants us to cut this relation in two. Y ahí viene lo interesante. El ego quiere que cortemos esta relación en dos. As soon as we say, yeah, that's like the thought, but here's the feeling, and they're two things, and especially I don't want this feeling. Entonces, cuando sí, son dos cosas, el pensamiento y la sensación, y especialmente no quiero sentir esa sensación. The ego has reached its goal. Then I can say I'm not responsible for my experience, for what's happening. Entonces el ego pues ya ha ganado de alguna manera, porque entonces ya no soy responsable de lo que siento. And so the thought that led to this anger, for example, así que el pensamiento que, por ejemplo, me llevó al enfado is very abstract in that sense that it's happening somewhere, but it doesn't have the effect yet. It's not a feeling yet. It's not something that, well, as a man I would say, grabs me by the balls. Entonces es muy abstracto al principio porque es un pensamiento, pero que todavía no tiene una consecuencia de sensación. Es solamente... es muy abstracto. Sí, es muy abstracto y de alguna manera... I forgot the relation. No, about the balls that you said. Yeah. El pensamiento sí. no me puede coger por eso, los cojones. That's what I was. Pero el pensamiento, el sentimiento claro, sí. El pensamiento de momento es abstracto y no me puede coger de... The thought doesn't hurt. It hurts right here. It hurts here. Claro, el pensamiento no duele. Es la sensación la que duele aquí. So how to reclaim responsibility for my thoughts? Así que cómo reclamar, cómo hacerme cargo de la responsabilidad de mis pensamientos. Very simple, by just staying with the feeling. Muy simple, simplemente quedándome con las sensaciones, con los sentimientos. But by not denying the causality of thought and feeling. Para no negando la causalidad
de los pensamientos y las emociones. If you deny the feeling, you deny the power of the mind. Si niegas las emociones, estás negando el poder de la mente. And there is another side to it. There are so many unconscious thoughts in our mind. Y además esto tiene otra cara más, que es que hay tantos y tantos pensamientos que son inconscientes, So that we don't even know what we're thinking all the time because it's unconscious. que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos pensando mucho del tiempo, porque son inconscientes los pensamientos. You guys maybe know the model of the iceberg of the unconsciousness. Muchos de vosotros seguramente conoceréis el modelo como de iceberg, de los pensamientos, del inconsciente. Yeah, so it's like the tip of the iceberg, that's maybe 10% of our daily, like what we think in our daily lives. Entonces la punta del iceberg sería como el 10% de lo que cada día pensamos. But the rest is hidden. We aren't even aware. It's unconscious. Pero el resto está escondido, ni siquiera somos conscientes de ello. But the beauty here is our feelings. They can lead us right there. Pero la belleza de esto son nuestras emociones, nuestros sentimientos que nos pueden llevar hasta ahí. And I will practice that with you in a bit. Y practicaremos esto con vosotros en un momento. So our feelings can be like a key or a door to our unconscious mind. Así que nuestras sensaciones o emociones pueden ser una llave hasta la puerta del inconsciente. And that opens up the, let's say, the realm of where we can do something. Y esto abre, de alguna manera, el ámbito de donde podemos hacer algo. Because the unconscious is not only right there in the world, in relationships, in, war, politics, whatever. Porque no solo nuestro inconsciente está ahí en el mundo, en las relaciones, en el mundo, en la guerra, por ejemplo. But it's also inside, like in the body. Sino que también está dentro en el cuerpo. And since I realized that, I found out that there is a correspondence between outside and inside, obviously. Y dado que ya pues, he descubierto que hay una correspondencia entre fuera y dentro, And by healing it inside, I can heal it outside. y que sanándolo dentro, pues, sanarlo fuera también. Yes. I had a dream once where the devil was chasing me. Una vez tuve un sueño en el que el demonio me estaba siguiendo. Who had a dream similar like this? ¿Quién ha Like tenido un sueño parecido a algo devil así? chasing you. El demonio le persigue. Okay. So I ran and ran and ran and ran. Así que corrí. I even used teleportation in the dream. Incluso utilicé la teletransportación en el sueño. That's another thing, but it's interesting because I just changed the scenery. All of a sudden, it was another landscape and the devil was gone. Fue interesante porque de repente pues cambié de situación y el demonio no estaba. But I had run from the devil. Pero sí sabía que estaba escapándome del So diablo. I was waiting for the devil to show up again. I could run wherever I wanted. He would catch me anyway. Así Because que... he's the devil. Sorry. No, sorry. Así que pues sabía que en cualquier sitio donde estuviera pues que el demonio podría venir en cualquier momento a alcanzarme, porque era el demonio y estaba en todas partes. So that wasn't peace either. Así que eso no era la paz tampoco. The solution was in stopping and turning around. La solución estuvo en pararme y darme la vuelta. And look him in the eyes and say, what's up? Y darme la vuelta, enfrentarle, mirarle a los ojos y decir, ¿qué pasa?
And that's the beauty of it. We don't need to be afraid of the ego because it's an illusion. Y esa es la cosa, que no debemos tener miedo del ego porque es una ilusión. This is, I'm sure this is not new, but the really illusions seem so real. Seguro que esto no es nuevo, pero las ilusiones parecen tan reales Because they feel so uncomfortable porque pues se sienten tan fuertemente, tan and incómodos full of shame and all this guilt and so on. y lleno de vergüenza y de culpa. Yeah. And like guilt takes many forms. Y sí, porque la culpa pues toma pues muchas formas distintas. Anger, grievance, pain, sickness. Oh, yeah. Dolor, enfermedad, culpa, enfado, un montón. Yes, sickness and ultimately, of course, death. Y claro, enfermedad y por supuesto, al final, muerte. And they seem very real to us. Y parecen muy reales para nosotros. Fear is very real. El miedo es muy real. So what do we do with that? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Let me approach that from another angle. Voy a acercarme a esto de otra manera, desde otro ángulo. As soon as we try to defend, as soon as we run away or deny, Entonces, tan pronto como queremos escapar de esto o defender o negarlo, we're already in the mindset of believing that they are real. ya estamos en el lugar de creer que es real. So what do? We don't do that. ¿Y qué hacemos? No hacemos eso. We don't run away, we don't deny, we don't push away. Y entonces no nos escapamos, ni negamos, ni tratamos de empujar, ni defendemos. Yeah, that's defenselessness. Y eso es no defensa. In the manual, like the qualities or characteristics of the teacher of God is defenselessness. It's very important. En el manual, una de las características del maestro es la no defensa. No sé cómo lo llama eso en español realmente. La defenselessness. Indefensión. Sí. Indefensión? No me acordaba. Indefensión. Indefensión. Doesn't sound the same exactly. Mansedumbre también se le llama. Sí. Ser manso. Manso. Bueno, es que indefensión. Bueno. Gracias. So we can start by just letting them happen because they're not real. Not letting them, sorry. We can start by just letting those feelings be what they are. Entonces podemos empezar por dejar que esas sensaciones o emociones estén ahí, sean eso, porque no son reales. Yeah. And we can even go deeper, which will accelerate the process. Y entonces podemos incluso ir más profundamente, lo que hará que se acelere el proceso. We can describe what's happening. Podemos describir lo que está pasando. I can say, oh, I'm like I said this morning. It really helped me. I'm nervous. Y puedo decir, pues igual que dije esta mañana, estoy nervioso. My heart is beating and my head feels like super red. Mi corazón latía rápido, podía sentir la cara muy roja. I want to run away. Me quería escapar. And that really helps to just accept more, to just let it sink in. Y eso ayuda a simplemente aceptarlo más, dejar que cale. My radical honesty teacher, he said, just make an ass of yourself, an idiot. Be an idiot.
Mi profesor de honestidad radical decía, pero simplemente pues haz el ridículo, haz el ridículo. Exacto. Ridículo. Just, that's also, you know, that's just a tiny mad idea. It's nothing. Pero que son solamente ideas, no es nada. So defending feelings keeps them where they are and keeps the circle going. Entonces defendernos lo que hace es que se queden ahí donde están esas ideas y el ciclo comienza de nuevo. Plus, what I tried is when I'm angry, I want to forgive the situation, which never worked. Y además, también lo que quería hacer cuando estaba enfadado es que quería perdonar la situación y eso nunca funcionaba. So I kind of like was abusing forgiveness to get rid of my feelings. Así que lo que estaba forzando el perdón para librarme de mis sensaciones o emociones. And then it didn't work, and then I felt better. No, I felt worse. Entonces no funcionaba y ¿cómo me sentía? ¿Mejor? No, me sentía peor. And now I wanna take you even a little bit deeper. Y ahora me gustaría llevaros incluso un poquito más profundo. What is anger? ¿Qué es enfado? What is a grievance? What is fear? What is anything that makes you feel something in your body in a negative way? ¿Qué es miedo? ¿Qué es tristeza? ¿Qué es cualquier cosa que te haga sentir algo negativo en el cuerpo? Well, the word emotion already gives it away. Bueno, la palabra emoción ya da alguna pista. It's movement. It moves something. It's an energy. Como emoción, pues mueve, emoción, mueve. Como esa energía que mueve algo. Emotion, yeah. And Emoción de moción, moverse. And behind every emotion there is a force. Y detrás de cada emoción pues hay fuerza. And anger can be a big force. Y el enfado puede ser una gran fuerza. But get this, if there is only one force. Pero entender esto, si hay solamente una fuerza. In all of the creation, even in illusion, there is only one force. En toda la creación e incluso en la ilusión hay solamente una fuerza. Which is love. Que es amor. So what is anger? Así que anger is twisted love. Anger is distorted peace. Anger is, it looks like it isn't love in the form. Así que enfado es como amor distorsionado. Distorted. Sí, distorsionado, es amor distorsionado, como es la misma fuerza pero distorsionado. Yes. So we don't have to worry about the force. Así que no nos tenemos que preocupar de la fuerza. Only about the distortion. Solamente de la distorsión. Like the crack in the mirror, for example. Como por ejemplo la grieta en el espejo. The ugly stuff about it. Como la parte fea de eso. So if we push away our anger, así que si empujamos o sea, quitamos de medio nuestro enfado, we deny it, si lo denegamos, basically we deny love. And I'm not, básicamente estamos negando el amor también. I'm not saying it's the same. Y no estoy diciendo es lo mismo. Here, anyway, I mean, no. I'm getting angry and that's love. That's not what I'm saying. I'm not sugarcoating anger. That's not what I'm trying to say. Y no es que, estoy enfadado, vale, es amor, entonces como que lo estoy tratando de endulzar de alguna manera y no es eso lo que estoy haciendo. Pero,
Go on, if you want. The problem is I'm also listening to your translations, I know. Should, But just let it happen, whatever it is. Spanish, English, doesn't matter. Yeah, I'll okay. just go with it as well. we're always talking about this veil, here's like the illusion, and there's only like a light veil between us and heaven and truth. Siempre hablamos como de este fino velo, ¿no? Como de esto estar en la ilusión y solamente hay un velo que separa esto del cielo. And that's the veil we can go through when we feel anger. Y ese es el velo que podemos atravesar cuando sentimos enfado. It's like going the veil. Sí, como el sí, Veil. sí. It's like really going into anger, knowing it's distorted love, or a distorted miracle impulse, you could also call it. Entonces, sumergirte en el enfado sabiendo que es amor distorsionado sorry, you said one perfect time. Well, whatever. Miracle in También lo puedes cambiar, también se puede decir como el impulso milagroso. Knowing that in every anger, that in every problem, sabiendo que en cualquier enfado, en cualquier problema, behind the veil, there is the miracle. Sabiendo que detrás del velo está el milagro. Claro, so that's also not new. I think maybe the new thing is to really go into it. Y claro, eso tampoco es nuevo. Yo creo que la cosa nueva es realmente sumergirte ahí. At one point, Jesus says in the Course, forgiveness basically is looking at the ego together with Holy Spirit. Jesús dice en el curso en algún momento que el perdón es realmente mirar al ego junto con el Espíritu Santo. So what does it mean to look at the ego? Así que, ¿qué quiere decir mirar al ego? It means to experience the ego. Significa experimentar el ego. So there's two directions. We can either run away from the devil or the ego. Así que hay dos maneras. O podemos huir hacia un lado del ego, del demonio. Or we can just embrace it and jump in and say, here. O podemos pues simplemente pues abrazarlo, sumergirnos en él y decir. Sometimes I'm a little bit bad educated. Algunas veces soy un poco maleducado. I did this only shortly, like 2 weeks ago. Y yo hice esto pues hace poco, como hace 2 semanas. Please don't be afraid now. Por favor, no tengáis miedo ahora. Because it's a little bit graphic. Porque es un poco gráfico. In those one of these weak moments, I thought I could really kill this guy. En uno de estos momentos de debilidad, pensé que realmente podía matar a esta persona, a este hombre. And then I remembered that's what the Course tells me. He says, you're a murderer. Y entonces you're a killer. Recordé que eso es lo que el curso me decía, ¿no? Que tú eres un asesino, And then I thought, well, if I already have those murderous thoughts, I'm not going to deny them now. O sea que si ya tenía yo esos pensamientos de muerte, de asesinato, pues no los iba a negar. I go the other direction. I go into those thoughts. Entonces, pues me voy a ir en la otra dirección, voy a ir a sumergirme en esos pensamientos. I'm going to imagine how it would be to kill that bastard. Me voy a imaginar cómo sería matar a ese bastardo. No forgiveness here. Nada de perdón aquí. And I really imagined how I would do it. Y me puse a imaginar realmente cómo lo haría. And oh God. Y oh Dios. And then I felt it.
Then I felt it. Y entonces lo sentí. I felt how what guilt is, Y entonces sentí lo que era la culpa and what I'm doing here, y lo que estoy haciendo aquí. and what a madness it is. Y cuán loco es esto. I mean, I would have killed somebody. It's like, oh my, it's like, it was real. It was real in every sense. It was like, oh my God, like a realization. Era real, totalmente real, esto de que realmente hubiera matado a esa persona. Era totalmente real y era, madre mía, lo hubiera matado. And the anger was gone. Y entonces el enfado se fue, Just like that. It was forgiven. tal que así, estaba perdonado. Because I closed the gap between cause and effect. Porque cerré el hueco entre causa y efecto. Because in a weird way, I accepted my responsibility. Porque acepté, de alguna manera extraña, acepté mi responsabilidad. I'm saying in a weird way because I really followed those murderous thoughts graphically. Digo de una manera extraña porque es que realmente yo seguí esos pensamientos de muerte, de asesinar, de matar. And the Course also says it doesn't matter if it happens in your mind or on the screen. El curso también dice que no importa si eso ocurre en tu mente o en la pantalla. In the dream. So, yeah, but I prefer in my mind. Sí, pero yo prefería que ocurrieran en mi mente. So that's the consequences are different. Las consecuencias son distintas. Armin, can I ask a question? Sure, of course, please. What happens? You said that. You have to translate. No, pero qué bueno. You said that you followed the murderous thoughts. Quiero hacer una pregunta. Tú has dicho que seguiste estos pensamientos de asesinar. And it made you feel really guilty. Y te hizo sentir muy culpable. But what happens if you follow those murderous thoughts and you really imagine how you kill someone? Mm-hmm. Pero ¿qué ocurre si sigues esos pensamientos y realmente imaginas que matas a alguien? And your ego is really happy about it. Y tu ego, pues le encanta esto. Because it happened to me Okay. before. Porque eso me ha pasado a mí. Porque el pensamiento produce forma en algún lugar. Or because the thought produces forma, shape, in somewhere. We're so afraid of doing something wrong. Tenemos tanto miedo de hacer algo mal. And we're not used to just being with what is. Y no estamos acostumbrados con simplemente estar con lo que hay. We're so used to managing like everything. Estamos tan acostumbrados a controlarlo todo. So if you were with your ego, that's what happened. You were with your ego. Así que si tú estabas con tu ego, pues eso es lo que pasó. Maybe you remember that line in the Course that if we had experienced the whole amount, the whole quantity of the guilt that was happening when we separated from God, Y el curso también dice que si realmente hubiéramos experimentado toda la cantidad de culpabilidad, toda entera, la culpabilidad de habernos separado, por habernos separado, we would have woken up in an instant because it's unbearable. pues nos hubiéramos despertado en un momento porque hubiera sido insoportable. The trick here in the world is to, little by little, a little bit guilt and a little anger and so we can take it. El truco aquí en este mundo es que, bueno, un poquito de culpabilidad aquí, allí, para que lo podamos soportar. So
our trick would be to really go in the ego and feel how horrible it is. It's hell. El truco en realidad estaría en realmente sumergirnos en el ego y sentir cómo es, que es terrible. Pero la culpabilidad nos puede despertar. Entonces, guilt, can guilt wake us up? ¿Lo he entendido bien? No, I didn't understand properly. Como ha dicho que si sintiéramos toda la culpabilidad de golpe despertaríamos. Because he said that if we felt all that guilt, then we would wake up. No lo entiendo. I don't understand it. Good, thanks. Bien, gracias. Anyone else who doesn't catch? No os habéis entendido. No me he entendido yo eso. No. Tú has dicho que si sintiéramos toda la culpabilidad de golpe nos despertaríamos. So you haven't understood one another, because you said that if we felt the whole guilt, then we would wake up. Y a ella le ha sorprendido. And that surprised her. Pero tú has dicho, el ego te la dimensiona poco a poco para que eso no ocurra. Exactly. So but you said that the ego gives us like little hints of No, pero tu guilt. pregunta está bien. Claro. But your buena. question is fine, is right. Really good. Es que yo me había quedado sorprendida. No había entendido que se tiene que dosificar. To be So I complete, didn't understand. to be completely honest here, Fina. Para ser totalmente sinceros aquí, I don't know. no lo sé. I'm not sure. No estoy seguro. I'm just sharing my experiences that I've had. Solamente estoy compartiendo las experiencias que he tenido That I've been running away from guilt for a long time, y que he estado pues huyendo de la culpa por mucho tiempo saying the ego is bad, y diciendo que el ego es malo. and now I'm realizing, well, if it really is, if guilt really is an illusion, Y ahora me encuentro diciendo, bueno, pues si el ego es realmente una ilusión, how can it culpabilidad es realmente una ilusión, sorry, how can it ever touch me? ¿cómo en realidad me puede tocar? Why should I even be afraid of it? It's nothing. It's like a dog peeing at my leg. ¿Y por qué entonces iba a tener miedo de eso? Sería como un perro pues haciéndose pis en mi pierna. And I will only know the ego. And I'm not saying understand, because you can't really understand it because it doesn't make sense, but experience it, how it feels. Y entonces pues sí que conocería el ego. No digo que lo entendería, pero sí que lo que conocería, cómo se siente cuando experimentándolo. Only then do I have a true base for decision. Porque entonces solo ahí tengo una base real para decidir. Not sure if this explains it, but No estoy seguro de que esto lo explique, pero sí. Perdón, mi pregunta es, si vemos que nos hemos salido ya de nuestra paz, o sea, por lo tanto le hemos dado el poder al ego de interpretar la situación. okay, see, if we see in the first place that we already lost our peace and that we've given the ego the chance to interpret the situation, Independientemente de lo aparentemente fuerte, intenso, grave de una situación, o sea, un pequeño mosqueo, que se diría, o unas ganas de matar a alguien. so regardless the intensity of the situation, if it's just a small disturbance or discomfort or the urge to kill someone, Entiendo que si nos paramos en ese instante, so I understand that if in that very moment we stop, tomamos conciencia de que no estamos con el Espíritu Santo. we become aware that we are not with the Holy Spirit, Y cada paso que podamos dar and every step that we might take será un error.
will be a mistake que llevará a un error más grande en el siguiente paso. that will take to an even bigger error or mistake with each step. we En mi take. experiencia, yo me paro instantáneamente. In my experience, what I do is I stop immediately. Incluso me siento en una silla I even hasta sit down. perdonar. I even sit down until I forgive. ¿De qué manera? How? ¿Qué miedo ha provocado esta sensación? ¿Qué miedo me ha sacado de la paz? So, and I think what fear has caused this feeling, what has taken me out or away my peace? What thought? Un poco la diferencia es, no miro al ego, So the, miro mi miedo. so the difference might be I don't look at the ego, I don't face the ego, but I face my fear. Sí, el, Kind of like the same thing. the same, but es, Más o menos lo mismo. es mi miedo especial en esa situación. But I look at my specific fear in that specific situation. Siempre va a ser el miedo de estar separado de Dios. It's always going to be fear of separation from God. La diferencia con lo que él está diciendo es que no tengo que mirar ni experimentar todo lo que el ego me va a ofrecer. The difference with what he's saying is that I don't have to experience everything that the ego is offering me to experience or to feel. There's ego, there's nothing. It's me. Nada, no es el ego, soy yo. Y espero que Dios me dé la paz. And I wait till God gives me peace. Nothing happened. It's Y no a dream. pasa nada, es un sueño. Gracias. So one question, first of all, thanks a lot for your openness and the way you described your desperate seeking for a solution. My Gracias. question, I'm only Gracias por Sorry. compartir con nosotros por ser tan abierto y compartir con nosotros pues tu manera de buscar so it's my la first, solución. it's my first encounter. I'm a little bit the ET of A Course in Miracles. ¿Qué es de E.T.? The first encounter. Oh. strange. Bueno, que soy como nuevo, es mi primer encuentro con el curso de milagro. So I read 70 lessons, not more. Así que he leído como 70 lecciones, no más. But what I feel in what you said is that gives me the question: is there a possibility that that little devil of ego Pero mi miedo lo que te estoy preguntando es, ¿hay alguna posibilidad gets too much knowledge about the course and fix the Holy Spirit? de que el ego tenga demasiado conocimiento del curso y pues finja ser el Espíritu Santo? So the ego is very tricky. I admire trickiness. Porque eso es Is there como a chance that it really fakes the Holy Spirit? pues que si hay alguna posibilidad de que pueda fingir el ego ser el Espíritu Santo. And what was missing for me was what José Luis explained yesterday in a brilliant form. This little, let's say, swing of the arrow, which the name was surrender. And surrender is doing nothing. And is it correct that that also means knowing nothing? Not even before. Sorry, you said what is missing. You mean what is missing here and what he said, or The word surrender. yeah, okay, Surrender but you mean about what he is saying? No, in the process you described. No, es solamente para entender realmente lo que está diciendo, ¿no? In the process and this desperate seeking you described. Sí, entonces en I was missing surrender. Vale. Entonces, lo que dice es que la palabra que para él falta, o que del proceso que está describiendo sobre su búsqueda desesperada, pues la palabra rendición. That's correct. Porque lo explicó José Luis ayer, y esto es lo que él, pues de oír lo que está explicando, no echaba de menos esta palabra rendición.
is it possible that the ego is asking for even more citations from the Course? Instead of saying, shut up and let me surrender. O sea, que es posible que el ego esté pues pidiendo todavía más citas del libro en lugar de decir ríndete. Question. Pregunto. I surrender to my anger. Yo me rindo ante mi enfado. I just let it happen. Yo simplemente dejo que ocurra. Sometimes it was a little bit ugly with my wife. Algunas veces era un poco, pues no muy bonito con mi mujer. And I had to deal with the consequences. Y tenía que asumir las consecuencias. What I'm trying to say is, if you really let happen what is already decided, like what I said, I had the thought, the separating thought, and the feeling came automatically. Entonces, si yo simplemente dejo que ocurra lo que ya está decidido, es decir, ya tuve el pensamiento y la consecuencia, la sensación ya también ocurrió. If I surrender to the feeling that I have already decided for, y si yo me rindo a esa emoción o esa sensación que ya decidí que está. And just as a side note, it's like 90 seconds, not more. Y bueno, pues sí, en realidad es solamente como 90 segundos, no más. Then I'm not afraid of the feeling anymore because I experienced it instead of defending it. Entonces no tengo miedo ya más de esa sensación porque la he sentido en lugar de defenderme de ella. Then I know that the ego can't harm me in any way because I already know what's going on. Y es entonces cuando sé que el ego no me puede dañar de ninguna manera porque, bueno, ya sé de lo que va la cosa. I looked it in the eye, fearful as it may seem. Y le miré a los ojos, bueno, lleno de miedo, pero le miré a los ojos. And I realized that what you just were alluding to, that like we talk a lot about I'm triggered, right? There is a situation and I'm triggered. Y respecto a lo que tú estabas diciendo, hablamos mucho de esta situación en la que... Gatillados. Eso gatillados en español. Sí, eso, me disparo, esto, ¿no? Me disparo, ¿no? Como que pasa cualquier cosa y me disparo. Exacto. But we're not really triggered. What is outside is inside. Pero en realidad no nos dispara nada, sino que lo que está fuera está también dentro. So my anger inside that is triggered by the situation outside, they're the same. Así que pues este enfado que supuestamente está disparado por la situación de fuera, pues en realidad es que es lo mismo. Miscreations on both sides. The feeling is a miscreation and the world also. Y eso es como una mala creación, el mundo en realidad, fuera y dentro. And I guess all I'm saying is don't be afraid of the ego because the feeling it is able to induce in you. Y lo que estoy diciendo es no tengas miedo de esto porque la emoción o la sensación puede inducir en ti. They're not real, and as soon as you have felt them, que no son reales a menos que los hayas experimentado. They won't have a real effect on you anymore. Y no tendrán un verdadero efecto en ti ya. One thing, Armin. Yeah. Only the ego recognizes the ego. So when you talk about the ego, it's still the ego talking. Quiero decir que solo el ego reconoce al ego. Entonces, si tú hablas del ego, pues es el ego el que habla sobre el ego. Spirit doesn't recognize ego because it doesn't exist in reality. So the spirit doesn't need to talk about ego. Y el espíritu no necesita. Sorry, Steve. Que el ego no necesita, el espíritu no necesita hablar sobre el ego. Es el ego quien habla. And Steve, where are we? Pero entonces, ¿dónde estamos? We're in the world of the ego. Exactly. Entonces, somos. Sorry, you said? World of ego.
palabra de luz. we have to bring those two levels together. We have to talk about the ego to be able to bring it to Holy Spirit. Pero tenemos que sorry, Steve, hold on a minute. Tenemos que traer esos dos mundos juntos. No podemos tenerlos separados para poderlos traer delante del Espíritu Santo. The insanity is that we pretend we are not the ego talking about the ego. Pero la locura es que fingimos no ser el ego, pero hablando del ego, When it's all ego. cuando es siempre el ego. Could you, like, it's a little bit abstract, could you maybe give an example of what you mean, because I don't understand yet. Es un poco abstracto, si por favor puedes dar un ejemplo porque no lo entiendo muy bien. May I say something? Yes, Super quickly. Carry on. The Course in Miracles El curso de milagros was created by the Holy Spirit, fue creado por el Espíritu Santo. and it's the best description we have of the ego. And this is, sorry, Yeah. sorry, It's the best description we have of the ego. y es la mejor descripción que tenemos del ego. So the Spirit does talk about the ego. Así que el Espíritu también habla del ego. So he said there are two levels, Él dijo que hay dos niveles. and you're speaking from the level that is the goal. Tú estás hablando del nivel que es el objetivo, o sea, que queremos alcanzar, We're not experiencing the goal yet. pero no estamos Exactly. experimentando ese objetivo. We're trying to get there Estamos intentando llegar allí, by bringing our false illusion llevando nuestra ilusión falsa to that level, a ese nivel, so they can be undone. para que pueda ser deshecho. Sure, but That it's the process. Es un proceso. Sorry, what did you say? I said that's his belief. Esa es tu creencia. Experience. No es su experiencia, es lo que piensa José. Aquí se nos está olvidando el papel que nosotros ocupamos. We're forgetting here the role that we are playing. Nosotros por el momento no somos ni el ego ni el espíritu. For now, we're not neither ego nor spirit. Somos el espíritu dormido. We're the spirit asleep. El observador, según mi explicación, o el tomador de decisiones de Kiniwami. The observer or the decision maker. Y nosotros podemos escuchar al ego o al Espíritu Santo. And so we can listen to the ego or to the Holy Spirit, but we're not the ego. Y cuando preguntamos, estamos aconsejados por el ego. And when we Conocemos el ego. ask, we're answered by the ego, or advised by the ego, but we're not the ego. El observador es el que tiene que reconocer al ego, como él nos está The enseñando. observer is the one who has to recognize the ego, as he Para is saber cuándo teaching us, estamos en la tentación. to know when we are in temptation. El que tiene que despertar es el observador. Who needs to wake up is the observer. Tenemos que hablar del ego We have to talk about ego, para conocer sus mañas, sus artes, como él nos está to enseñando. know his tricks Y saber cómo salir de la tentación. and know how to get out of temptation. Okay. It seems there is a little bit. Mm. Bueno, bien. Bueno, ya, Bien, muy bien. Pues que estaba el primero. No, bueno, yo no llevo la palabra. Bueno, Should we first separate feelings from emotions? Sorry. Should we separate first feelings from emotions? La pregunta es, ¿tendríamos que separar entonces feelings from emotions? It's more like- Because sensaciones, tendríamos que separar las sensaciones de las emociones, because emotion usually is in the moment, so it's like anger, fear is coming and going, right? But feelings is something much bigger, like love and emotion. bueno. So, Oh, sorry, hold on a minute. Okay. Él dice que si habría que separar lo que llama, pues por ejemplo, enfado, tristeza, rabia, todo esto de los sentimientos que son como amor, algo así más. Okay, go on. Sorry. emotion is showing the weakness on the feelings. Because if we follow emotion in this moment, for example, get angry, so that shows it's not strong
for example, feeling for something. I don't really quite get it. Do you get it? I can't get it. I can't. No puedo traducir porque no entiendo muy bien. Hombre, lo puedo traducir, puedo decir las palabras, pero no entiendo muy bien la idea que tú no entiendo la idea. Sorry, but I don't quite understand what you mean exactly. For example, we're driving somewhere and there's some bump on the road. Por ejemplo, estás conduciendo y hay un bache en la carretera. Somebody will get angry, then it's bump on the road, right? Y te enfadas porque hay un bache en la carretera. Another person will say, oh, there's a bump, go further. Y otra persona pues no se enfadaría y diría, vale, un bache, y seguiría. Nothing. Y no pasa nada. Yes. It depends on your state of mind. It depends on the state of your mind. Depends on how much forgiveness Depende del estado de tu mente y cuánta perdón hay. you have Tienes. applied. O has aplicado, cuánto perdón has aplicado a esta You situación. guys, please. All I'm trying to say is don't be afraid of your feelings, especially the negative ones. That's all I'm trying to say here. O sea que lo único que estoy tratando de decir aquí es no tengas miedo de tus sensaciones o emociones, especialmente las negativas. And I'm not saying like to indulge in them, like to I'm such a poor person, I'm such a victim. Y no, tampoco estoy diciendo que como que nos recreemos en ellas y diciendo, que pobre de mí, que soy una víctima o algo así. All I'm trying to say is just let's be present. We're talking a lot about presence, right? Lo único que estoy diciendo es estemos presentes, porque aquí estamos hablando mucho de estar presentes. So, how can I be present? Pero ¿cómo puedo estar presente? Well, very simple, with whatever is there right now. Pues muy simple, con lo que sea que esté ahí en ese momento. Very, very simple. Muy, muy simple. I'm afraid. Well, that's my reality right now. ¿Tengo miedo? Bueno, pues esa es mi realidad ahora mismo. That doesn't mean that I have to make it real. Well, as I said before, I have already made it real. Eso no quiere decir que lo tenga que hacer real. Bueno, lo que he dicho hace un momento es que ya lo he hecho real. That's why Jesus says, a little bit on another topic, but he says to deny the body. Y un poco como en otro tema, es que Jesús dijo, negar el cuerpo is a denial of especially unworthy form. Sorry. To deny, do you know that's una especie de negación que es especialmente inútil. Okay. Because if we don't accept our miscreations, porque si no aceptamos nuestras falsas creaciones, how will we ever, be accept to accept our real power? ¿Cómo nunca vamos a poder aceptar nuestro poder real? And that's the same with feelings, that's the same with relationships and da. Y es lo mismo con sentimientos, emociones, con relaciones, etcétera. And sicknesses, by the way. Y enfermedades, por cierto. También. That's basically all I'm trying to say. Eso es básicamente lo que estoy intentando decir. So, the ego is tricky. El ego pues tiene sus trampas. But surrender is not just, I surrender that, and I'll surrender that, and I'll surrender that. Y entregar no es solamente, bueno, pues yo entrego esto otro. But it's saying, this feels uncomfortable, and I'm willing to stay with it until it's gone. Y sino también decir, me siento mal y me voy a quedar aquí hasta que se vaya. Sorry, 5 minutes. Yeah, sure. We have 5 more minutes, so please forgive me. We won't be able to do the exercise. Bueno, solo quedan 5 minutos y lo siento, pero no vamos a tener tiempo para hacer el ejercicio. That's okay. Pero está James, bien. you were I was just doing a support thing there. But I think for me, when we go into the feeling, the image I got is like we're going in there with all the angels,
We're going in there with spirit. Absolutely. We're going in there. Sorry. Sí, yo lo que me imagino es que cuando sí que entro de lleno en la sensación o la emoción, pero imagino que entro allí pues con los ángeles, con el Espíritu Santo, entro en esa situación con el Espíritu Santo. We're going in there as our true self, and the image of sort of turning round and looking at the ego. Y entro ahí con todo, y esa imagen de darnos la vuelta y enfrentarnos al ego. Imagine the brilliance of our real self just turning around and looking at darkness. Y pues me viene como la brillantez de nuestro ser real volviéndose y enfrentándose con la oscuridad. Rather than this light running away from darkness. En lugar de salir corriendo para alejarnos de la oscuridad. And if I may add, and not say, oh, this is me, this is bad, this is, it's part of me. Y no diciendo, oh, esto soy yo, es malo, esto. No, es parte de mí. There is some dark part in my mind. Yes, a part. Y sí, hay una parte oscura en mi mente y está ahí. And I accept, for the sake of argument and for the sake of clarity, I accept that darkness for the moment. Y yo acepto, en nombre del debate, en nombre de la claridad, yo acepto esto, acepto esta oscuridad. And I'm going to stay with it until it is gone. Y me voy a quedar en ella hasta que desaparezca. And that's a wonderful experience, because you won't be afraid of the ego anymore. Y es una maravillosa experiencia porque al hacer esto nunca tendrás miedo del ego, ya no tendrás miedo. What's the only thing that can be hurt? ¿Qué es a qué se puede dañar? ¿A qué se puede dañar? It's the ego. So don't be afraid of hurt, because it's going to pass and it's going to be healed, and it's an illusion anyway. Ahí está el ego. Entonces, bueno, pues no tengas miedo de hacer esto y de dejarlo pasar, porque ¿qué? Es el ego. ¿Qué? Es una ilusión. Es una ilusión, de todas maneras. And really, to understand, an illusion is nothing. Y es esto de entender que una ilusión es nada, no es nada. It's an idea made real in our mind. Es una idea que se ha hecho realidad en nuestra mente. To trick us into believing that we can be hurt. Que nos hace creer, que nos ha engañado y nos hace creer que se nos puede dañar. So where do we start the way back? We start at the hurt. Y entonces, ¿dónde comenzamos el viaje de regreso? Pues en el daño. Everything else, at least what I tried, is trying to skip steps. Todo lo demás, al menos para mí, es como tratar de evitar los pasos. Oh, this is hurtful. Oh, no, this is not for me. Not good. Oh, so I'm already a step away, and I'm trying to get to, like Jose said, to that level. So, esto duele. No, esto no es para mí. Yo me voy y como intentando, como ha dicho José, como llegar a este nivel. But all I can do from that position, ignoring this one, is like intellectually going to heaven. Mentally, conceptually. Pero lo único que puedo hacer desde esta posición, negando negando la oscuridad del dolor, es llegar a este nivel de una manera intelectual, de una manera mental. Yeah. Very simple. Muy simple. Don't be afraid of your feelings. She hasn't understood yet. Don't be afraid. I will give you the biggest hug. Bueno, yo te doy el abrazo más grande que haya. The tallest hug. El abrazo más alto. Eso sí, el más alto. Nos has dicho que esta era tu primer vez que hablabas en público. You have told us that this is your first time talking in public. No. Ah, entendí que era la primera. No, it's not. Oh, I thought it was the first one. Quería hablar en español, pero no se atrevía. Ah, eso era. No, it was that he wanted to speak in Spanish, but he I'm glad I De didn't. todas maneras, yo te quiero dar las gracias I want to thank por you haber sido la voz del Espíritu for, por un rato para todos nosotros. for having been the voice of spirit for all of us for a while. One more sentence, please. Una cosa más. It's not the words. Es It's never the words.
No son las palabras, It's the spirit. It's the love. es el It's the espíritu, el amor, demonstration of. es la No, demostración. I'm not afraid of misunderstandings. I'm used to that. No me da miedo los malentendidos, estoy acostumbrado a eso. It's what we are, and Efrat also showed me that. Y eso es And, lo que and somos. you guys, you are living demonstrations. Eso es lo que somos. Thank you. Y Efrat me ha enseñado eso y todos vosotros, así que And who wants to have a hug? the tallest out. I'm right here.